Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para darles testimonio de este misterio, de esta puerta abierta en el cielo que aparece en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1. Y leemos este pasaje donde dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El misterio de la puerta abierta en el cielo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender este misterio de la puerta abierta en el cielo, necesitamos comprender la forma de hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, en donde Él nos mostró en San Juan capítulo 10 y versos 1 en adelante, 1 al 9, donde nos mostró que Él es la puerta. Dice: de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí Cristo nos enseña que Él es la puerta del redil de las ovejas. Cristo es la puerta de su cuerpo místico de creyentes. Cristo es la puerta de su iglesia. Y para entrar a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo hay que entrar por Jesucristo. Hay que creer en Cristo como nuestro Salvador. Hay que lavar nuestros pecados en su sangre y hay que recibir su Espíritu Santo. Y así entramos por Jesucristo a la puerta, a su redil, a su iglesia, y así han estado entrando de edad en edad los hijos e hijas de Dios, que son las ovejas del Señor. Por medio del llamado de Cristo, en cada edad
a través del mensajero de cada edad. Las ovejas han escuchado la voz de Cristo y han entrado por Cristo. Han entrado por la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y para el día postrero se completará el grupo de escogidos de Dios que habrán entrado al cuerpo místico de Cristo por Jesucristo la puerta. Y ahora vean ustedes, el arca de Noé tenía una puerta abajo y también tenía una puerta o ventana en el piso de arriba. Y aquí Cristo nos enseña que Él es la puerta. Él nos dijo también que la puerta era angosta, la puerta que lleva a la vida eterna. Y Él es la puerta que lleva a la vida eterna. Y ahora vean ustedes cómo para todos estos años y generaciones que han transcurrido, millones de seres humanos han entrado por la puerta que es Cristo. Y también cada uno de nosotros, los que vivimos en este tiempo y hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y ahora, miren ustedes, para entrar en el cuerpo místico de Cristo, hemos entrado por la puerta que es Cristo. Hemos creído en su primera venida. Hemos aceptado su sacrificio en la cruz del Calvario. Hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo. Y hemos recibido su Espíritu Santo. Y así es como hemos entrado al cuerpo místico de Cristo. Y ahora, ¿qué ha ocurrido en todas las personas que han entrado por esta puerta? Ha recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Se ha producido en ellos ese milagro del nuevo nacimiento. Y ya tenemos nosotros, como los santos de las edades pasadas, el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y hemos así entrado a la vida eterna. Pero todavía nuestro cuerpo físico es mortal, es corruptible y temporal. Y nosotros necesitamos un cuerpo eterno. Ya tenemos un cuerpo eterno de la sexta dimensión, nuestro cuerpo teofánico, nuestro espíritu teofánico. Ahora nos falta un cuerpo eterno de carne, pero glorificado. Necesitamos un cuerpo físico que podamos estar viviendo en esta dimensión terrenal y podamos ir también a otras dimensiones y no tengamos limitaciones. En palabras más claras, lo que necesitamos es un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, que aún con las paredes, con las puertas cerradas, pasó a través de las paredes y apareció a sus discípulos donde ellos estaban reunidos. Él podía caminar sobre las aguas del mar, aún estando ellas bajo una tempestad. Él podía también hablar la palabra creadora y multiplicar los manes y los peces y alimentar a miles de personas, porque en él estaba la plenitud de Dios manifestada. Y por consiguiente, allí estaba parado un hombre perfecto, sin pecado, y un hombre en el cual moraba Dios en toda su plenitud, y a través del cual Dios se manifestaba. Y ahora la promesa es que todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Por medio del nuevo nacimiento hemos obtenido la imagen, que es el cuerpo teofánico, y nos falta la semejanza física para estar completos en Cristo con
espíritu teofánico eterno, o sea, cuerpo teofánico eterno, y cuerpo físico eterno también, lo cual Cristo ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Y ahora, para todos nosotros en el día postrero, recibir nuestra transformación y poder ser llevados al cielo, a la cena de las bodas del Cordero, estaremos viendo esta puerta abierta en el cielo, que es la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo es para producir las cosas prometidas para el día postrero, tanto el recogimiento de los escogidos como la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos y el rapto de todos juntos en cuerpos eternos. Todo eso está prometido para ser realizado por nuestro amado Señor Jesucristo, y estaremos viendo su venida en este día postrero aquí en la tierra. Y al estar viendo su venida aquí en la tierra en este tiempo final, estaremos viendo a Cristo la puerta abierta en el cielo. Cristo es esa puerta abierta en el cielo. En el capítulo 8 de Apocalipsis, verso 1, nos dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El séptimo sello es la segunda venida de Cristo. El séptimo sello es esa puerta abierta en el cielo. Y cuando fue abierto el séptimo sello, que es Cristo la puerta, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y ahora para nosotros poder ver todas las cosas que están en el cielo, las cuales Juan vio, nosotros necesitamos ver esa puerta abierta en el cielo para poder ver todas esas cosas que Juan vio en el cielo, verlas en la iglesia del Señor Jesucristo materializadas. Porque Cristo está construyendo un templo para Dios. Ese templo es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como Moisés y Salomón construyeron un templo para Dios, y el templo que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés fue la representación del templo que está en el cielo. Por eso fue Dios el que dio el diseño para la construcción. Porque cada cosa contenida en esos templos representaba cosas contenidas en el templo que está en el cielo. Y ahora Jesucristo está construyendo un nuevo templo. Ya no tenemos el tabernáculo que construyó Moisés ni el templo que construyó Salomón, pero sí tenemos el templo que el Señor Jesucristo está construyendo, que es su iglesia. Y conforme el mismo modelo que usó Moisés y usó Salomón, Jesucristo está construyendo su templo espiritual. Y por eso comenzó allá en el este, en la tierra de Israel, porque corresponde al atrio, el territorio de Israel. Y luego continuó en Asia Menor, Europa y Norteamérica, la cual corresponde al lugar santo. Ven ustedes viajando del este hacia el occidente, donde se cumplieron las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Esas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, juntamente con el grupo de apóstoles allá en Jerusalén, pertenecen al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Por eso es que en el lugar santo hubo un candelero o candelabro con 7 lámparas encendidas, lo cual es tipo y figura de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil.
con sus 7 ángeles y mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo, alumbrando en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y luego que ha terminado la labor del lugar santo en su construcción, encontramos que solamente queda el lugar santísimo para ser construido, para lo cual Jesucristo, el Espíritu Santo, se mueve de Norteamérica a la América Latina y el Caribe, para con piedras vivas latinoamericanas y caribeñas, o sea, seres humanos, que Él llama y junta en el día postrero, formar el lugar santísimo de su templo espiritual. Y así llevar a cabo la construcción de todo lo que está en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés, y del templo que construyó Salomón, y del templo que está en el cielo. En el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, Jesucristo coloca todo lo que estaba en el templo de Salomón, en el lugar santísimo, y lo que estaba en el templo de Moisés, y lo que está en el templo que está en el cielo. Lo que está en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. O sea que Jesucristo materializa en seres humanos, en sus escogidos del día postrero, en la edad de la piedra angular, las cosas que estaban en el lugar santísimo del templo de Moisés, del templo de Salomón y del templo que está en el cielo. En el lugar santísimo de esos 3 templos está lo que Jesucristo estará materializando en seres humanos en este día postrero. Y es en la América Latina y el Caribe donde Jesucristo construye su lugar santísimo con latinoamericanos y caribeños. Y es ahí, en la edad de la piedra angular, donde se abre una puerta en el cielo. Y la puerta en el cielo es Jesucristo. La segunda venida de Cristo es esa puerta abierta en el cielo, para poder ver las cosas que están en el cielo siendo materializadas en la iglesia del Señor Jesucristo, las cosas que están en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, ser vistas, materializadas en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Dónde? En el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y ahora, conscientes nosotros que esa puerta abierta en el cielo es Cristo en su segunda venida para su iglesia en el día postrero, no podemos buscar para ver otra cosa sino esa puerta abierta en el cielo, o sea, la segunda venida de Cristo. Y así como la primera venida de Cristo fue cumplida en medio del pueblo hebreo, pues ellos tenían la promesa de la venida de Cristo para la semana número 70, para en esa semana tener su ministerio, y a la mitad de esa semana el Mesías morir. Encontramos que fue cumplida esa profecía. Pero vean ustedes, antes de comenzar su ministerio, en la semana número 70 de la profecía de Daniel, encontramos que el Mesías ya estaba en la tierra, había nacido en Belén de Judea, se había criado en Nazaret, y cuando comenzó su ministerio ya tenía 29 años y medio. Ahora vean ustedes, en medio del pueblo hebreo, estaba el Mesías ya con 29 años y medio de anticipación, antes de comenzar su ministerio en la semana 70. O sea que ya el verbo de carne en el cual se manifestaría ese ministerio estaba en la tierra y estaba creciendo en estatura, en sabiduría, en conocimiento de Dios y en gracia. O sea que tuvo un lapso de tiempo de 29 años para tener todo ese crecimiento en todos los sentidos y ser preparado para el ministerio que tendría de 3 años y medio en medio del pueblo hebreo. Siempre encontramos que cuando Dios se promete manifestarse y hablarle a su pueblo, Él
tendrá un velo de carne, un profeta aquí en la tierra. Y cuando Dios lo usa en el ministerio correspondiente a ese tiempo, tendrá la edad que Dios ha elegido para comenzar ese ministerio. Pero ese velo de carne puede estar en la tierra con muchos años de anticipación, siendo preparado por Dios para el ministerio que Dios ha de manifestar en esa persona. Y ahora vean ustedes cómo fue en la primera venida de Cristo. Vean ustedes cómo fue la puerta abierta de la primera venida de Cristo para entrar por ella todas las ovejas del Señor Jesucristo a su redil, a su iglesia, a su cuerpo místico de creyentes. Y ahora para el día postrero se abre la puerta en el cielo de la segunda venida de Cristo. Ese es el misterio más grande contenido en la Biblia. Ese es el misterio del cual Cristo dijo que ni los ángeles sabían. Ese es el misterio que toda persona que ha leído la Biblia ha deseado conocer. Y toda persona que ha vivido en este planeta Tierra y ha leído la Biblia ha deseado vivir en el tiempo de la segunda venida de Cristo y tener la oportunidad de ver y entender el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Y toda persona, por consiguiente, ha tenido que comprender que así como la primera venida de Cristo fue la manifestación del ángel de Jehová, del ángel del pacto, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vestido de carne humana, la segunda venida de Cristo será la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vestido de carne humana. Y ahora, ¿cuánto tiempo estará el velo de carne donde estará el ángel del pacto manifestado en el día postrero? No sabemos. Pero una cosa sí sabemos, que estará en la tierra, y cuando se cumpla la venida del ángel del pacto en carne humana, en ese velo de carne, ya tendrá cierta edad para comenzar el ministerio, el ángel del pacto a través de ese velo de carne, en donde estará el ángel del pacto, el ángel de Jehová, manifestado como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Y esa será la puerta abierta en el cielo. Vean ustedes que la puerta abierta 12,000 años atrás fue la primera venida de Cristo, o sea, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en carne humana, en medio del pueblo hebreo. Y la puerta abierta en el cielo es la segunda venida de Cristo, o sea, la venida del ángel del pacto en el día postrero, manifestado en medio de su iglesia, y después será manifestado en medio del pueblo hebreo, para poder ver todas las cosas que están en el lugar santísimo en el cielo, materializadas en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, vean ustedes cómo también en el templo que construyó Moisés y el que construyó Salomón, para entrar al lugar santo hubo una puerta. Y encontramos que para entrar al lugar santo del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, hay una puerta, la primera venida de Cristo. Y para entrar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, hay una puerta también. Esa es la segunda venida de Cristo. Y ahora, vean ustedes, así como al entrar al lugar santísimo del templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, las personas o persona que entraba allí, que era el sumo sacerdote, que veía allí las cosas
que están en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, las veía allí representadas en el arca del pacto, en los querubines de gloria que estaban allí y en los 2 querubines de madera de olivo que construyó el rey Salomón y los cubrió de oro y los colocó en el lugar santísimo y bajo sus alas colocó el arca del pacto. Todo eso es lo que está en el cielo. Allá en el cielo los querubines son Gabriel y Miguel. Y en el templo que construyó Moisés eran aquellos 2 querubines de oro. Y en el templo que construyó el rey Salomón, vean ustedes, eran los 2 querubines de oro allí y los 2 querubines de madera de olivo, cubiertos de oro. Y en el templo del Señor Jesucristo son los ministerios de Moisés y Elías. Los ministerios de Moisés y Elías se manifestados en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo corresponde al territorio latinoamericano y caribeño. Es en el territorio latinoamericano y caribeño que los ministerios de los 2 olivos de Moisés y Elías estarán manifestados primeramente y después estarán manifestados en medio del pueblo hebreo. Y todas las cosas que están en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón y el templo que está en el cielo, estará todo representado en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Pero todo estará manifestado y estará representado en carne humana. Porque el templo del Señor Jesucristo es un templo hecho con seres humanos, con piedras vivas. Y ese templo es su iglesia. Y nosotros somos parte de ese templo. ¿Y de qué parte del templo somos nosotros? Los que vivieron antes de la muerte de Cristo y del día de Pentecostés, vivieron en el atrio del templo de Dios. Desde Adán hasta Jesús. Y los de Jesús, los del tiempo de Jesús, hasta este tiempo, hasta la séptima edad, hasta el final de la séptima edad, vivieron en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y los creyentes formaron parte del lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y ahora los que vivimos en el día postrero, entramos a formar parte del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y entramos por esa puerta abierta en el cielo, que está representada en la puerta del lugar santísimo donde estaba un velo. Recuerden que hubo un velo en la puerta para el atrio, para el lugar santo, y hay otro velo en la puerta para el lugar santísimo. Siempre un velo representa un profeta, un mensajero de Dios, un velo de carne donde Dios se manifiesta. Y ahora vean ustedes, hay que pasar a través del velo, no tropezar con el velo. Detrás del velo que está en la puerta del lugar santo, está el lugar santo. Y detrás del velo que está en la puerta del lugar santísimo, está el lugar santísimo con todo lo que está en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, representado en el templo espiritual de Cristo, así como fue representado en el lugar santísimo en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Hay que ver esa puerta abierta en el cielo para poder entrar y ver todo lo que Juan vio. Miren lo que Juan vio. Dice: al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado,
y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Qué vio Juan cuando entró a través de esa puerta abierta en el cielo? Vean ustedes, vio todas las cosas que estaban en el lugar santísimo, porque entró al lugar santísimo y él vio allí a Dios en su trono. Y él vio, en el capítulo 5 dice, y vi en la mano del que estaba, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Él vio en la mano del que estaba sentado en el trono allí en el lugar santísimo, él vio un libro sellado con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera. Y para el día postrero, los escogidos de Dios estarán viendo en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo ese libro de los 7 sellos. Lo estarán viendo ¿dónde? En el lugar santísimo, como Juan lo vio allá en el cielo. Y cuando se abre la puerta del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, entramos al lugar santísimo y podemos ver todo lo que Juan vio allá, lo podemos ver en la iglesia del Señor Jesucristo, siendo materializado en la iglesia de Jesucristo, para recibir así las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, y para poder todos nosotros ser restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno, y para vivir así por toda la eternidad. Jovencitos, representando siempre de 18 a 21 años de edad. Ahora podemos ver la importancia de esa puerta abierta en el cielo. Esto también se reflejó en una de las 7 edades de la iglesia gentil, donde Cristo habla en la edad de Filadelfia y nos dice acerca de una puerta abierta. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora podemos ver cómo se reflejó esta puerta que sería abierta en el día postrero, porque la puerta siempre es Cristo. Es Cristo en su primera venida y es Cristo en su segunda venida. Y para los escogidos de Dios en el día postrero se abre la puerta del cielo, una puerta en el cielo. Esa es la puerta del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la segunda venida de Cristo. Se abre en el cielo el séptimo sello, la puerta en el cielo para entrar y ver en el cielo las cosas que están en el lugar santísimo y escuchar la voz de Dios allí en el lugar santísimo. Y cuando se abre esa puerta, la segunda venida de Cristo, se abre la puerta del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo para ver materializado en esta tierra, en la iglesia de Jesucristo, todas las cosas que están en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. No hay otra forma para entrar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo sino por medio de la puerta de la segunda venida de Cristo. No hay otra forma para nosotros, para el día postrero, ser llamados y juntados y preparados para ser transformados y luego ser transformados y raptados y llevados a la cena de la boda del Cordero. No hay otra forma sino la segunda
venida de Cristo. Y esa es la puerta abierta en el cielo. Hemos llegado al día postrero, al tiempo final. Y necesitamos saber qué será la segunda venida de Cristo. Y para la primera venida de Cristo, Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino del Señor, preparar al pueblo para recibir la primera venida de Cristo y entrar por esa puerta abierta, entrar por la primera venida de Cristo para recibir las bendiciones de Dios, recibir el perdón de sus pecados, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir el Espíritu de Jesucristo. No hay otra forma para recibir el Espíritu de Cristo, sino entrando por esa puerta abierta de la primera venida de Cristo. Y para el día postrero tenemos la promesa de la plenitud del Espíritu de Dios para ser derramado sobre todos los creyentes en nuestro hermano Señor Jesucristo, que ya tienen las primicias del Espíritu. Y no hay otra forma para recibir la plenitud del Espíritu de Dios, sino por medio de esta puerta abierta en el cielo, por medio de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué será? ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, dijo que él había sido enviado para preparar el camino del Señor. Y él vino dando testimonio que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y él dijo: yo les bautizo en agua, pero el que viene después de mí les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él dice: entre vosotros está uno, el cual vosotros no conocéis. Y sigue hablando de esta forma al pueblo hebreo, y cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él, ese es aquel al cual tú le estás preparando el camino. Ese es el Mesías, ese es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Juan dice: y yo he dado testimonio de él. Yo he dado testimonio de él porque yo le vi. Yo vi al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, sobre Jesús. Encontramos que el otro día estaba Juan el Bautista predicando y estaba con dos de sus discípulos allí. Y cuando vio a Jesús nuevamente, dice: he aquí el Cordero de Dios. Y dos de los discípulos de Juan el Bautista, que eran San Juan el apóstol y Andrés el hermano de Pedro, cuando escucharon a Juan el Bautista decir esto acerca de Jesús, siguieron a Jesús, dejaron al precursor y se fueron detrás del precursado. ¿Hicieron bien o hicieron mal? Hicieron bien, porque Juan el Bautista predicó anunciando que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, y enseñándole al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es lo que explica el apóstol San Pablo en su carta, o en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versos del 1 al 7, donde dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora vean ustedes, eran creyentes, pero ni sabían que había Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, en el bautismo de Juan el Bautista. ¿Eran discípulos de quién? De Juan el Bautista. Dijo Pablo:
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. La enseñanza de Juan era que creyeran en aquel que vendría después de él, o sea, en el Señor Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora podemos ver cómo hubo personas creyentes en Juan el Bautista y su mensaje, que todavía no sabían que había Espíritu Santo, y Juan había predicado que el que vendría después de él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego, pero tenían que creer en ese que vendría después de él. Y él dijo que él era la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta del redil. El que por mí entrare será salvo. Ahora podemos ver cómo Cristo, la puerta, en su primera venida nos ha traído tantas bendiciones, y nos ha traído el nuevo nacimiento, y nos ha dado un espíritu teofánico, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para el día postrero, Cristo, que es la puerta abierta en el cielo, en su segunda venida nos llenará del Espíritu Santo en toda su plenitud, y nos dará un cuerpo eterno. Y así tendremos un cuerpo eterno de esta dimensión, pero que será interdimensional. Será un cuerpo glorificado, podrá estar aquí o podrá ir a otras dimensiones. Y también un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, o sea, 2 cuerpos. Algunas personas no saben que el ser humano es cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo físico, vean ustedes, es una vestidura, o sea, es una casa o vestidura, y el espíritu es otro cuerpo de otra dimensión, es otra vestidura, otra casa, otro cuerpo de otra dimensión, donde mora el alma de la persona. O sea, el alma de la persona mora dentro de su espíritu, y con su espíritu mora en el cuerpo físico. El ser humano es cuerpo, espíritu y alma. Y lo más importante del ser humano es el alma. Eso es lo que en realidad es la persona. Lo demás, el espíritu y el cuerpo físico, son casas o velos o vestiduras que el ser humano tiene. Son cuerpos que el ser humano tiene. Son cuerpos que tiene el alma nuestra. Un cuerpo de otra dimensión, que es el espíritu, y un cuerpo de esta dimensión, que es el cuerpo físico que tenemos. Y vean ustedes, Dios también tiene un cuerpo de la sexta dimensión, que es llamado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, y es llamado también el Espíritu Santo. Y también tiene un cuerpo que él se creó en el vientre de María, el cual fue manifestado en esta dimensión terrenal, llamado Jesús, por medio del cual llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora vean ustedes, en la misma forma en que Dios es, el ser humano también es. Porque Dios hizo al hombre, ¿cómo? A su imagen y semejanza. ¿Qué es lo más que se parece a Dios? El hombre, el ser humano. ¿Y qué es lo más que se parece al ser humano? Pues Dios. Ahora hemos visto este misterio del ser humano, que es
cuerpo, espíritu y alma, y lo más importante es el alma, porque eso es lo que en realidad es la persona. Lo demás, cuerpo y espíritu, esos son cuerpos que tiene el alma para manifestarse. Ahora, nosotros estamos en este tiempo en la etapa más importante del cuerpo místico de Cristo, en la etapa más importante de la raza humana, en la etapa más importante de cada uno de los hijos e hijas de Dios. Juan lloraba mucho en el cielo cuando vio que no había ninguno digno de tomar este libro de los 7 sellos y abrirlo, porque todo estaría perdido si no era abierto ese libro. Y ahora nosotros estamos en el tiempo en que Juan estuvo allá en el cielo viendo estas cosas. ¿Y por qué estamos en el mismo tiempo? Vamos a ver por qué. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día estaba Juan? En el día del Señor. Él fue transportado en el Espíritu al día del Señor en esta visión apocalíptica. ¿Y cuál es el día del Señor? En medio del pueblo hebreo se ha guardado el día sábado como el día del Señor, como día de reposo, porque el sábado representa el reino milenial y representa el día del Señor, que es el 7º milenio. Y Juan estaba en el día del Señor, o sea, en el 7º milenio, en esta visión. Fue transportado al 7º milenio en esta visión apocalíptica y fue en el día del Señor, que es el día postrero, que es el 7º milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 y verso 4. Y ahora el apóstol San Juan, estando en el día del Señor en el Espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, viendo todo esto aquí en esta visión apocalíptica, dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿En qué día es que la voz de Dios, la voz de Cristo, le habla a su iglesia, a su pueblo, como una gran voz de trompeta? En el día del Señor, o sea, en el día del Señor, que es el 7º milenio. Ahora, ¿qué decía esta voz? ¿Y de quién es esta voz? Vamos a ver de quién es. Que decía: yo soy el alfa y el omega, y el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el alfa y omega. Él es el primero y el último. Él es el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en medio del pueblo hebreo, 2000 años atrás. Era nada menos que el Verbo que era con Dios y era Dios. Era nada menos que Dios en su cuerpo teofánico, vistiéndose de carne humana y visitando la raza humana. Y ahora, vean ustedes que Él es el primero y el último, el alfa y omega. Es la voz de Jesucristo en el día postrero, en el 7º milenio, hablándole a su iglesia con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, todas estas cosas que deben suceder pronto, y así revelándole el misterio de todas estas cosas que estarán cumpliéndose en este día postrero, en el cual nos ha tocado a nosotros vivir, y así mostrándonos dónde estamos en el cuerpo místico de Cristo. Y el por qué
nos ha colocado en el territorio latinoamericano y caribeño para llamar para su nombre, para su templo espiritual, para el lugar santísimo de su templo espiritual, latinoamericanos y caribeños, y con ellos formar el lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahí todos verán lo que está en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, siendo materializado en el templo espiritual de Cristo, en seres humanos. Y así recibir las bendiciones de Jesucristo correspondientes a este día postrero, para recibir el recogimiento de los escogidos y ser colocados en el lugar santísimo de su templo espiritual, y para recibir la transformación de nuestros cuerpos y luego ser raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero, tenemos que recibir la segunda venida de Cristo. Sin la segunda venida de Cristo, ni hay transformación para los que estamos vivos, ni hay resurrección para los muertos en Cristo, ni hay recogimiento de los escogidos con la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo, hablándonos en el día postrero con el mensaje del Evangelio del Reino, por medio de su ángel mensajero. Sin esta manifestación de Jesucristo para el día postrero, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, hablándonos con esa gran voz de trompeta, hablándonos con ese mensaje del Evangelio del Reino, no hay ni transformación, ni resurrección de los muertos, ni rapto o arrebatamiento para ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Por eso es tan importante esta puerta abierta que aparece en Apocalipsis capítulo 4, porque esta puerta abierta en el cielo es Cristo en su segunda venida. Cristo en su segunda venida en medio de su iglesia. Cuando fue abierto en el cielo este misterio del séptimo sello en Apocalipsis capítulo 8, hubo silencio en el cielo, ¿cómo? Por media hora. Nadie sabía en el cielo este misterio de la segunda venida de Cristo, pero cuando fue abierto en el cielo, todos conocieron este misterio, pero guardaron silencio. ¿Para qué? Para que no se interrumpiera la segunda venida de Cristo y toda la obra que Él estaría llevando a cabo en esta tierra, en el día postrero, en su templo espiritual, o sea, en su iglesia. Porque la obra de Cristo es para ser llevada a cabo, ¿dónde? En su iglesia. Es su iglesia la que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo, de esta puerta abierta en el cielo, para poder ver todo el programa divino correspondiente al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en donde se materializa todo lo que está en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Cristo toma en el cielo, allá en el lugar santísimo, el libro de la diestra del que está sentado en el trono, lo abre en el cielo y luego lo trae a la tierra y lo entrega a un hombre, a un profeta. ¿Y dónde será colocado ese libro? Es colocado en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Es colocado en un hombre, el cual recibe ese libro en Apocalipsis capítulo 10 y se lo come, porque ese es el lugar para ese libro. Y así luego lo da a conocer el contenido de ese libro a todos los hijos e hijas de Dios en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. ¿Para qué? Para nuestra restauración a la vida eterna, con un cuerpo eterno, todos nosotros. Así como hemos recibido un cuerpo teofánico eterno de la sexta dimensión, recibiremos también un cuerpo eterno, visible y tangible, para vivir en él por toda la eternidad. Hemos llegado al tiempo
en que Juan, en su visión apocalíptica, llegó al día del Señor. El día del Señor siendo el séptimo milenio y añadiéndole nosotros al calendario los años de atraso que tiene, descubrimos que ya estamos, ¿dónde? En el séptimo milenio, que es el día del Señor. Y si alguien no le quiere añadir al calendario los años de atraso que tiene, pues solamente faltan unos 3 años para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio, y así comenzar el día del Señor o día postrero. Y ese día postrero o día del Señor o séptimo milenio es donde también el juicio divino caerá sobre la raza humana, porque ese es el día ardiente como un horno en donde el juicio divino vendrá sobre la raza humana. Ahora, ¿en qué año del séptimo milenio? No sabemos, pero cuando comience el juicio divino de la gran tribulación, ese es el año que comenzaría. Pero antes, los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Así es que no pasaremos por la gran tribulación y los juicios que serán derramados en este planeta Tierra, en donde los malos, dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, que serán estopa. Miren cómo dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese fuego que vendrá y los quemará es fuego atómico, y ya está preparado. Muchas naciones tienen ese fuego atómico almacenado en proyectiles nucleares. Diferentes formas tienen en las cuales han almacenado ese poder atómico, el cual va a ser usado y el cual cumplirá esta profecía. Y como siempre se ha dicho, el que juega con fuego, ¿qué? Se quema siempre. Ahora vean ustedes, han estado jugando con fuego y ahora tienen tanto fuego atómico almacenado que quizás no sepan ni qué hacer con él. Pero, ¿qué va a suceder? Aquí dice la Escritura que va a ser usado ese fuego y van a ser quemados, abrazados todos los malos. ¿No dijo Cristo en la parábola del trigo y de la cizaña que la cizaña será atada en manojos y será echada en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes? Es ese fuego atómico que se va a desatar durante la gran tribulación, durante esos 3 años y medio que vienen para la raza humana, donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana, porque ya el Cordero Jesucristo no estará en el cielo, en el lugar santísimo, en el trono de intercesión, haciendo intercesión con su sangre, porque ya habrá terminado su obra de intercesión, porque ya habrá entrado hasta el último de los escogidos de Dios y habrá sido lavado en la sangre preciosa de Jesucristo. Y cuando termina su labor allá en el cielo, sale del trono de intercesión, como sucedía en el templo que construyó Salomón y el templo que construyó Moisés, cuando el sumo sacerdote el día de la expiación entraba con la sangre del macho cabrío al lugar santísimo y allí hacía la expiación sobre el propiciatorio y presentaba delante de Dios al pueblo hebreo y se realizaba la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Luego que terminaba su labor y allí pronunciaba el nombre eterno de Dios, luego salía el sumo sacerdote del lugar santísimo y las campanillas que tenía en su vestidura el sumo sacerdote iban sonando, repicando, y las personas que estaban fuera escuchaban que ya venía el sumo sacerdote con las campanillas que estaban en su vestidura repicando.
significando eso, que Dios había aceptado el sacrificio y que la reconciliación para el pueblo hebreo estaba efectuada. Y cuando salía del lugar santísimo el sumo sacerdote, el pueblo se regocijaba, quedaba reconciliado con Dios, el pueblo hebreo. Y ahora Cristo está haciendo la obra del sumo sacerdote en el templo que está en el cielo. Y Él ha estado haciendo intercesión por cada hijo e hija de Dios, por cada miembro del Israel celestial, de la simiente de Abraham celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando Él termine de realizar la intercesión allá en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, se realizará esa etapa en donde Cristo se convierte en el león de la tribu de Judá, y en donde Cristo en este día postrero traerá a los muertos en Cristo en cuerpos eternos, y a nosotros los que vivimos nos transformará, nos dará el cuerpo eterno, y así estaremos totalmente restaurados y reconciliados con Dios, en alma, en espíritu y en cuerpo también. Y el pueblo hebreo tendrá entonces la oportunidad para ser reconciliado con Dios, porque todos estos 2000 años aproximadamente no ha estado reconciliado con Dios, porque no ha tenido un sacrificio por el pecado, y el único sacrificio por el pecado que hay es el de Jesucristo, y lo ha rechazado. Pero en este día postrero lo recibirá, será reconciliado con Dios el pueblo hebreo y tendrá las bendiciones de Dios. Ahora podemos ver todas las cosas que Dios ha prometido para este día postrero. Y en todas estas cosas que Dios ha prometido para este día postrero, encontramos las bendiciones para los latinoamericanos y caribeños. El pueblo latinoamericano y caribeño es el más bendecido en este día postrero por Dios, porque en el programa de Dios el territorio latinoamericano y caribeño está representado en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Y por eso es que con seres latinoamericanos y caribeños se construye en este día postrero el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Ahora podemos ver la sabiduría de Salomón en la construcción de aquel templo. Y ahora podemos ver la sabiduría de Jesucristo en la construcción de su templo espiritual. El templo de Salomón y de Moisés representaban el templo que construiría Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: he aquí uno mayor que Salomón, hablando de sí mismo. Y también dijo: he aquí uno mayor que el templo, porque Jesucristo es el templo humano de Dios que estaba allí en medio del pueblo hebreo. Y Jesucristo construiría un templo para toda la eternidad, que no sería destruido, como había sido destruido el que construyó Moisés y el que construyó el rey Salomón. Ahora podemos ver estos misterios del reino de Dios y podemos ver el por qué estamos en la América Latina y el Caribe en este día postrero, en donde está la bendición de Dios, la bendición del cielo, la bendición del trono de Dios, la bendición del lugar santísimo, del templo de Dios en el cielo, siendo manifestada en este día postrero en la América Latina y el Caribe, en el lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver el motivo de nuestra existencia
aquí en la América Latina y el Caribe. Ahora podemos ver también que la América Latina y el Caribe tiene un futuro glorioso en el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cada uno de ustedes y yo también tenemos un futuro maravilloso como reyes y sacerdotes en el reino del Señor Jesucristo. Y en este día postrero es que nosotros veríamos esta bendición tan grande que vio Juan en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Esta puerta abierta en el cielo, la cual en el templo del Señor Jesucristo es la segunda venida en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Es ahí donde se abre esa puerta, la segunda venida de Cristo, para entrar por ella al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Así como se abrió la primera venida de Cristo acá, la puerta por donde entraron todos los hijos e hijas de Dios durante todas estas edades, y nosotros también entramos. Porque para entrar al lugar santísimo, primero hay que entrar al lugar santo. Pasar por el lugar santo, por la primera puerta, la puerta del lugar santo, que es la primera venida de Cristo, para luego poder entrar por la puerta del lugar santísimo, por la puerta de la segunda venida de Cristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del misterio de la puerta abierta en el cielo, la cual en esta tierra, en el cuerpo místico de Cristo, es la segunda venida de Cristo. Que las bendiciones de Jesucristo, la puerta abierta en el cielo, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y entren por ella todos los que faltan por entrar, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y todos seamos transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo en este día postrero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le continúe bendiciendo a todos, amados amigos y hermanos presentes, radio oyentes y televidentes, y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo, la puerta abierta en el cielo. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo. Vamos a ver si lo veo por aquí. Al reverendo Patricio Lara, para continuar y finalizar esta actividad tan hermosa que hemos estado teniendo en este día, en donde hemos estado glorificando a Jesucristo y hemos estado escuchando su palabra. Vamos a pedirle al reverendo Patricio Lara, pase por aquí para continuar. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando todos un día lleno de las bendiciones de Jesucristo. Bueno, damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén.